Es otro tema que vieron en operaciones y que fue introducido en termodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante que entiendan, que tengan el concepto profundo, porque lo que viene ahora, lo que viene en esta materia, son aplicaciones. Y no es lo mismo enfriar un diésel que va a ir a un refinado para obtener, no sé, el Infinia, no es lo mismo que enfriar leche condensada que hay que envasar en un tarro. El proceso termodinámicamente es el mismo, pero las condiciones son muy distintas y las máquinas que seleccionamos son distintas. Es ahí donde hacemos la diferencia en esta materia. Así que chicos, les pido por favor que refresquen la memoria de lo que vieron en años anteriores. A ver, ¿quién es el que se olvidó un buzo Adidas azul, rayas blancas? A la 1, a las 2, lo rematamos. 10 pesos. Precio base. Bueno. Gracias. Fue como que no estaba la clave. Bueno, jóvenes, vamos a empezar este tema. Tengo déficit de atención. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que habíamos visto para introducir el tema. Y luego vamos a empezar a ver los distintos tipos de, un poco más profundamente, los distintos tipos de intercambiadores de calor y para qué se utilizan. Luego vamos a ver una aplicación muy importante, que es, ustedes recuerdan que habíamos visto cómo podíamos calcular el área de un intercambiador de calor. Para eso, debíamos definir o conocer, ¿se acuerdan? El U, coeficiente total de intercambio de calor que tenía ese equipo. También teníamos que conocer las temperaturas de entrada y salida con la que trabajaba ese equipo. Normalmente los intercambiadores de calor tienen un líquido a calentar o enfriar, normalmente a enfriar, y un líquido de enfriamiento. El líquido de enfriamiento más común que se utiliza en la industria, obviamente, ¿cuál es? El agua. ¿Sí? Entonces normalmente enfriamos con agua. El agua está normalmente a una temperatura ambiente, ¿no es cierto? Generalmente depende del lugar que donde ustedes estén, puede estar a 20 grados, 25, depende si están trabajando en Brasil, si están trabajando en Argentina, o están trabajando en Argentina ya en Comodoro Rivadavia, lógicamente el agua que van a disponer está a distintas temperaturas ambiente. Por eso que hay que tener cuidado cuando ustedes hablan de temperatura ambiente. Suponiendo una temperatura ambiente estándar de 20 grados, lo importante es saber qué temperatura vamos a salir del intercambiador de calor. Vamos a ver cómo calcular una temperatura óptima de salida del agua de enfriamiento en función de las condiciones del intercambiador desde el punto de vista técnico y económico. Ahora bien, por ahí muchos se quedan en este tema y yo siempre quiero que ustedes tengan en la cabeza una cosa. Lo que nosotros queremos que ocurra en el equipo y lo hacemos en el papel, después tenemos que lograr que el equipo lo reproduzca en la realidad. O sea, si hemos supuesto un U de intercambio, la realidad es que ese equipo lo tiene que tener para poder intercambiar la cantidad de calor necesaria para que las temperaturas de entrada y salida de los fluidos, tanto calientes como fríos, que hemos supuesto que van a pasar, realmente pasen. Entonces ahí lo que tenemos que pasar, una vez que hacemos eso, es a la verificación de ese intercambiador de calor. O sea, realmente ese intercambiador de calor, con las condiciones que nosotros hemos supuesto, de entrada y salida, con el área que tiene, va a poder transferir la cantidad necesaria para que pase eso. Eso es la segunda parte, que es la verificación. O sea,
Ahí es cuando hemos terminado de saber si un intercambiador nos sirve o no. Bien. ¿Han comprendido el esquema de lo que les he explicado? Entonces tenemos el intercambiador de calor, vuelvo a insistir. Tiene que tener la capacidad de transferir calor, eso lo vemos por el U, coeficiente total de transferencia de calor. Podemos diseñar un intercambiador que tenga un determinado U, ahora lo tenemos que construir. Y luego ese equipo en la realidad lo tiene que dar. Y ese equipo tiene que trabajar con temperaturas de entrada y salida, digamos, ideales desde el punto de vista técnico-económico, o óptimos desde el punto técnico y económico. Luego hay que verificar de que todo eso ocurra en la realidad. Eso es lo que vamos a terminar viendo en esta parte de la materia. Bueno, muy rápido. ¿Se acuerdan las formas de transferir calor? Que eso lo vimos en operaciones. Podemos transferir calor por conducción. Esos son los mecanismos. Conducción, convección y radiación. Normalmente en estos equipos, estas tres formas de transferir calor realmente están presentes. Normalmente las que predominan y las que utilizamos son la transferencia combinada de calor por convección-conducción. Pero tengan en cuenta que depende de la temperatura que está trabajando los fluidos que estamos intercambiando, la radiación también puede ser importante. Esta era la ecuación general que utilizamos o el modelo matemático que utilizamos para poder saber qué cantidad de calor debemos transferir entre un fluido que se enfría y otro que se calienta dentro del equipo que vamos a considerar. Habíamos visto que utilizábamos ese delta T, trabajábamos una MLT, que era la temperatura media logarítmica, que era el valor más representativo, digamos, de las medias o las temperaturas medias de transferencia a lo largo de todo el proceso de transferencia de un equipo de esto, digamos, entre el fluido caliente y el fluido frío, que nos representa de alguna manera, en forma lo más cercana posible a la realidad, digamos, el vector que nos empuja a la transferencia, ¿no es cierto? Que es, en este caso, la fuerza impulsora que nos empuja la transferencia de calor, que está dado por la diferencia de temperatura. Esquemáticamente un intercambiador de calor es esto. Son dos caños concéntricos, en el fondo es esto. Por donde por un lado circula un fluido caliente y por el otro lado circula un fluido frío. En el cual, por la diferencia de temperatura, hay una transferencia a lo largo de todo el proceso, ¿no es cierto?, de calor. Esto hace que el fluido caliente se enfríe y el fluido frío se caliente. O sea, ¿por qué? Porque hay una transferencia de calor entre ellos. Normalmente, ¿qué consideramos? Que todo el... ¿Qué consideramos? Que todo el calor que transferimos de un fluido al otro, estamos en un sistema cerrado. ¿Cómo se llama acá este sistema? Un sistema de proceso termodinámico, un sistema diabático. Bien. Entonces, todo el calor que trae el fluido caliente se lo está entregando ¿a quién? Al fluido frío. Y también, ¿qué consideramos? Que no hay cambio de qué? De fase. No hay cambio de estado, no hay cambio de fase. Siempre trabajamos en una fase. Si estamos en la fase líquida, trabajamos en fase líquida. Y si estuviéramos trabajando con un fluido gaseoso, no hay cambio de fase. Pero es un fluido que no cambia de fase. Normalmente, lo más seguro y lo más lo que nos vamos a encontrar en el 90% de la industria son fluidos líquidos que estamos intercambiando calor. Profesor, una pregunta. Nos hemos visto en operaciones que siempre nos convenía trabajar con calor latente para que hubiese un cambio de fase. Por supuesto. Si yo quiero, eso, lo que dijimos en operaciones es que si yo quiero, digamos, quiero tener una transferencia más eficiente,
me conviene trabajar con calor latente por la magnitud con calor latente, pero hay casos, hay veces que no puedo. Yo quiero enfriar un vino. No puedo, de ninguna manera puedo considerar del lado del vino un cambio de fase. un cambio de fase. Ahora sí puedo considerarlo del otro lado. Entonces, normalmente voy ahí sí, como es en el caso del vino, ¿cierto? Estoy trabajando con un sistema que está conectado a un sistema de enfriamiento que trabaja con un equipo de frío, ¿no es cierto? Que trabaja con cambio de fase, o sea, aprovechando el calor latente de un fluido refrigerante, y que hace que enfríe un fluido secundario, que es el que pasa por las chaquetas de los tanques, que es un fluido refrigerante que trabaja normalmente con alguna sustancia anticongelante, o sea, para bajar lo más posible su temperatura de congelación. de congelación, para trabajar en la misma fase, y es el que entra en la chaqueta y que me enfría el vino. Entonces, ¿esto qué hace? Tengo una gran capacidad para sacarle calor. ¿Por qué? Porque ese fluido, después que viene con mucho calor incorporado, se lo saco muy fácilmente con el fluido secundario en el enfriador, ¿cómo se llama? En el equipo de frío que tengo afuera de la bodega. Pero en este caso hay muchas veces que no puedo hacer eso. Tengo que enfriar un fluido con otro fluido. O tengo que aprovechar calor que trae un fluido caliente, que no tiene sentido que se lo mande a un fluido refrigerante, y me conviene que ese calor se lo transfiere a otro fluido que no quiero que cambie de fase, pero quiero que aumente su temperatura. Entonces, me conviene trabajar con estos equipos. Eso que estoy diciendo, esto último, es lo que normalmente pasa dentro de los procesos. Esto se llama eficiencia térmica. Esto cada vez se usa más. ¿Por qué? Porque una vez que yo di calor a un fluido o a un proceso por medio de una caldera, que quemé un combustible, o sea, y generé una cantidad de calor, esa cantidad de calor que de alguna forma entró al proceso por algún fluido, tengo que tratar de conservarlo sin perderlo, porque ese fluido que le hice, que lo saqué de un combustible que quemé en una caldera, por el cual se lo pasé, por ejemplo, a un vapor de proceso, toda esa energía se la pasé, o parte de esa energía se la pasé, ese vapor me sirve nada más que para trasladar esa energía a todas las partes del proceso, y se las va dando al proceso donde le conviene. Pero ¿qué es lo que a mí como eficiencia térmica yo que tengo que pensar? Tratar de usarlo exclusivamente en el proceso y no en pérdidas de calor. Entonces tengo que aislar bien, tengo que tratar de recuperarlo, tengo que tratar de, donde me sobra, tratar de dárselo a otro fluido o a otra parte del proceso que lo necesite, de tal manera de que lo que generé acá con plata lo use con la mayor eficiencia posible. O sea, trate de usar el 100% de lo que generé, lo trato de utilizar, sin perderlo. Lo que ya no puedo usar, evidentemente al final lo tengo que perder, digamos, con un fluido refrigerante o como fuera para volver a iniciar el proceso. Bueno, ¿se acuerdan? Tipos de circulación. Podríamos trabajar en cocorriente o en equicorriente. Y tenemos el concepto que es más eficiente el de contracorriente que el de cocorriente. Yo siempre les digo, a veces no puedo usarlo de otra manera que no sea cocorriente, y eso no significa porque si no somos tontos. Yo agarraría y diría, muchachos, eso está mal, no lo usen nunca, siempre usen en contracorriente. Eso sería lo razonable. Pero evidentemente hay casos que tengo que usar el proceso en cocorriente. ¿Cómo qué caso? Y, por ejemplo, si yo, ¿qué significa en cocorriente? Que el fluido, digamos, a calentar y el fluido a enfriar entran por el mismo lado. ¿Y eso qué implica? Eso implica, ¿no es cierto?, que yo en ese momento tenga en el equipo un gran delta T. ¿Sí? O sea que voy a tener una gran transferencia de calor. O sea, rápidamente le voy a sacar calor
a ese fluido. Eso puede pasar en el caso de que tenga un fluido que tenga que bajarle rápidamente la temperatura. Entonces, probablemente me convenga ponerlo en corriente. Rápidamente baja la temperatura y llega a un valor determinado que, obviamente, cuando salga, no va a poder ser más bajo que el que hubiese podido sacarlo si hubiera puesto en contracorriente. Pero a mí me conviene en este momento que cuando que viene a mucha temperatura, por ejemplo, se puede degradar y yo le bajo rápido la temperatura. ¿Por qué? Porque en ese momento tengo toda la capacidad de darle calor del fluido ampliamente. ¿Estamos de acuerdo? Ese puede ser el caso. Eso puede pasar, por ejemplo, en el caso de un mosto concentrado que viene del proceso de esterilización y el mosto, mientras esté a alta temperatura, más tiempo, se degrada desde el punto de vista caliente. Entonces yo rápidamente lo bajo. No ser eficiente. Bien, entonces, ¿ven? Es lo que les digo. Normalmente, ahí lo pueden ver en ese diagrama. Al principio, cuando se entra en corriente, la diferencia entre el frío y el caliente realmente es muy grande. Puede ser, sí puede ser, lo que les dije. Lo pueden encontrar dentro de la parte de enfriamiento del pasteurizador, puesto de otra manera y seguramente puede estarlo, depende de qué. Depende del diseño con el que está trabajando el que hizo ese equipo. Eso es así. En la primera fase yo entraría en contracorriente, porque me conviene bajar rápido la temperatura. Puede ser, depende de la eficiencia que tengan los equipos. Bien. Fíjense, dice el intercambio es menor en cocorriente a igualdad de condiciones. A igualdad de condiciones, es cierto, yo puedo trabajar el intercambio es menor en igualdad de condiciones. Eso hay que tenerlo muy con pinza. Eso hay que manejarlo muy con pinza. Lo que puedo lograr es lo que está escrito en la segunda parte. En contracorriente se puede lograr que el fluido frío salga a mayor temperatura que la salida del fluido caliente. Eso es lo importante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo importante. Bien, normalmente en la industria el proceso más eficiente sería contracorriente pura. Ese sería el proceso más eficiente desde el punto de vista del aprovechamiento del calor. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo en la industria tener equipos a contracorriente pura porque necesitaría probablemente dimensiones del equipo de un tamaño que no entrarían en una pieza. Entonces tengo que realizar, ¿no es cierto?, un intercambiador de calor que tiene varios pasos por la coraza o por los tubos. ¿Por qué? Por un problema de diseño. Tengo que tenerlo acostado en el espacio. Bien, como ustedes ven, desde el punto de vista de la eficiencia, yo logro menos eficiencia, ya lo mismo que estamos hablando de la eficiencia, ahora que tenemos un alumno nuevo, fácil. Hasta los perros, bien. Bueno, ¿qué les iba a decir? Desde el punto de vista de la eficiencia, lógicamente voy a tener menos capacidad cuando el equipo está en corriente que en contracorriente. Y dentro del mismo equipo que estoy diseñando o estoy utilizando, voy a tener una parte del punto de vista que habíamos visto en la filmina anterior más eficiente, cuando los fluidos se encuentran en contracorriente, que cuando da la vuelta y los fluidos se encuentran en el mismo sentido de circulación. Por lo tanto, tenemos que considerar una corrección
a ese equipo que lo habíamos visto también el año pasado, que es el FT. Este FT es un valor que va entre 0 y 1. ¿Qué significa? Significa que con esto yo trato de tener un equipo con un FT adecuado. Normalmente habíamos hablado de un valor alrededor de 0,7. ¿Eso qué quiere decir? Eso, ¿se acuerdan? Estas son cosas que lo hemos visto el año pasado, pero se las recalco. ¿Qué quiere decir? Que con el FT menos de 0,7 el equipo no sirve, sí va a funcionar y me va a intercambiar calor. Y no voy a tener ningún problema. Lo que me va a decir ese valor es que el equipo tiene un montón de área al cohete. Es demasiado grande. Podría estar usándolo en otras condiciones para obtener un proceso de transferencia mayor, o tiene capacidad de transferencia, digamos, ociosa. Como yo le decía el año pasado, se lo repito ahora, eso puede tener dos lecturas. Yo tengo que ver como ingeniero si tengo proyección a tener, por ejemplo, un aumento de la capacidad de producción y que voy a tener que tener un equipo más grande. Si ya lo tengo, lo dejo, me aguanto trabajando en estas condiciones. Pero cuando aumente la producción, lo voy a poder seguir teniendo sin ningún tipo de problema. O voy a saber que tengo un equipo que no es el adecuado porque es más grande del que necesito. Eso sería cercano es menos de 0,5. Bueno, ¿se acuerdan que habían unos que en función de, digamos, la cantidad de pasos por la coraza o por los tubos, podíamos elegir gráficos, eso lo veían, estaban en el kern y en el cao, y en función de ellos podíamos determinar el FT. 0,75, no me acordaba exactamente si era 0,7 o 0,75. Ahí tienen, estos son los valores que van a encontrar, estos son los gráficos que encuentran en el cao o en el kern, donde pueden ver estos valores. La otra cosa que tenemos que considerar, por favor presten atención, porque después yo he visto en los exámenes que no lo tienen claro, por eso se lo repito así. Yo se lo repito por ustedes, o sea, yo no tengo necesidad de repetírselo, se lo estoy repitiendo porque, vuelvo a repetir, he visto que les ha quedado algunas cosas flojas, puede ser error nuestro. Yo lo admito, por lo tanto tengo la posibilidad de poderles dar una ayuda y volverles a recalcar ciertas cosas para que ustedes lo recuerden. Si lo recuerdan y lo tienen bien claro, me alegro por ustedes, pero con esto nos aseguramos que todos entiendan bien el concepto. El otro problema que podíamos tener en el intercambiador era el ensuciamiento. Ustedes recuerden que cuando calculábamos el U, ¿cierto? Suponíamos que el intercambiador que no se ensuciaba, no había nada que lo afectara, un U limpio, pero en realidad no es así la cosa. Con el tiempo, como estamos trabajando con fluidos de proceso, incluso con agua de proceso que puede ser dura o no, depende de lo que estemos usando, el intercambiador empieza a tener depósitos en su tubo o en su coraza, incrustaciones, sobre todo porque trabaja a temperatura. Por lo tanto, cuando hay temperatura en el medio, puede haber depósitos de sales, que puede ser dura o no tan dura, como tipo blanda. Pero todo eso, ¿qué hace? Me va incorporando en el intercambiador, en las paredes del intercambiador, en lo que es el tubo, por dentro y por fuera, que es por donde pasa la cantidad de calor que está transfiriéndose entre el caliente y el frío, se empieza a generar una costra. Esta costra es como agregar o adicionar una pared. Al adicionar una pared, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se modifica? La resistencia. Exactamente. Eso es la resistencia al paso de calor.
se modifica la resistencia al paso del calor. Al modificarse la resistencia al paso del calor, ¿qué pasa con el U? Disminuye. Disminuye el U, ¿qué pasa? Hay que aumentar el área. Tengo la posibilidad de transmitir menos cantidad de calor por unidad de área de transferencia. Y entonces empiezo a tener problemas. ¿Qué quiere decir entonces? Hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Cuando calculo el intercambiador, tengo que calcularlo con un exceso. Tengo que tener un exceso de área, ¿para qué? Para que cuando empiece a disminuir la capacidad de calor, esa área me supla esa deficiencia y pueda seguir percibiendo la cantidad de calor que necesito. Hasta un valor, un determinado valor, en el cual tengo que parar el equipo, limpiarlo y arrancar de vuelta. Por eso, acuérdense, el año pasado decíamos, al principio del trabajo, del proceso, el intercambiador siempre tiene alrededor de un 20% de capacidad de más de lo que realmente necesita. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de los tiempos de parada, del tipo de sustancia que estamos trabajando, ¿sí? De las temperaturas a las que estamos trabajando, y en todo eso va a modificarse ese porcentaje de más que le tenemos que agregar en la superficie del intercambiador cuando lo construimos. Eso se ve reflejado en estos coeficientes de ensuciamiento, que normalmente están tabulados por la experiencia. Yo los puedo encontrar tabulados. Y estos coeficientes lo que me hacen es, ¿qué cosa? Es agrandarme la resistencia, digamos, con la que yo sé que voy a necesitar trabajar cuando el equipo esté en proceso. Y esto va a hacer que en vez de trabajar con un limpio y construirlo con ese U, que rápidamente se me va a quedar chico, yo lo construya con este nuevo U, en donde va a ser, como decíamos, un U sucio, un U de proceso, que va a ser mayor del que teóricamente necesito solamente por las condiciones termodinámicas de la transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Este es el con el que yo tengo que construir el intercambiador para que cuando disminuya, porque aumenta la resistencia por los coeficientes de ensuciamiento, el equipo me siga sirviendo hasta que lo pare para hacer el proceso de limpieza.